Bienvenidas y bienvenidos a Podwaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Íñiguez desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing. Te doy la bienvenida a este sexto episodio de Podwaste. Hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar acerca de los residuos y la estrategia. Así le pusimos a este episodio, residuos y estrategia, porque justo vamos a hablar con un par de expertos que nos van a contar qué es lo que tenemos que hacer para tener una adecuada gestión de los residuos. Porque hemos escuchado en los episodios anteriores que el tema es muy complejo y que se requiere de la participación de muchos actores, no solamente el consumidor o el recolector. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy bien, pues justo pensando en eso, que es muy necesario saber quién tiene que coordinar esta gestión, cómo podemos involucrar a los generadores, a las empresas, a las industrias, a la academia, a los ciudadanos, las autoridades o a quién le toca, cómo establecer qué hay que hacer cada uno de estos actores, porque independientemente de a qué nos dediquemos, pues todos somos generadores en nuestras casas, en nuestras empresas, en los negocios, en donde estemos trabajando también se generan residuos. Entonces es muy importante tomar acción, pero necesitamos saber pues qué nos toca hacer desde nuestra trinchera. Entonces, justo para eso hemos invitado a estos dos expertos que bueno, mejor hay que dejarlos a ellos para que nos resuelvan estas dudas. Y bueno, voy a empezar presentando a Fernando Tena Gutiérrez. Él es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Morelia y maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en el sector público federal, donde fue director de gestión integral de residuos y también fue jefe de departamentos en temas de gestión integral de residuos en la Semarnat y sustentabilidad urbana, Y también fue subdirector de programas de calidad del aire en esa misma dependencia. Ahí acredita más de 13 años de experiencia en el tema. Y yo presento, aquí a mi lado está Héctor de Alba. Héctor Manuel de Alba Esquivias es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara y maestro en Gestión y Auditoría Ambiental por la Fundación Iberoamericana. Tiene 25 años de experiencia en el sector ambiental público, estatal y municipal en Jalisco, México. En el sector privado fundó en 2015 la empresa consultora Red Bioterra, que se especializa en temas de residuos integrales, certificaciones a rellenos sanitarios y manejo de residuos de granjas porcícolas. Está certificado como promotor auditor ambiental en Jalisco y como consultor de impacto ambiental en Jalisco y Nayarit. Bienvenidos, Héctor, gracias. Fernando, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias. Pues a mí me gustaría comenzar preguntándole a Fernando, considerando el nombre de nuestro episodio, Residuos y Estrategia, cuéntanos, por favor, Fernando, ¿en dónde se definen esas estrategias para una adecuada gestión de residuos? ¿A quién le toca elaborarlas? Muchas gracias, Angélica. Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Hola, Miriam. Hola, Angélica. Hola, Héctor. Pues aquí lo que tenemos que hablar es de lo que nos establece la ley. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su título cuarto, nos establece todo un apartado muy claro con 4 capítulos en donde nos menciona los instrumentos de política para prevención y gestión integral de los residuos que deben de tener tanto a nivel federal, estatal y municipal. En estos instrumentos, estos 4 instrumentos que prevé la ley, tenemos contemplado el que a mí me parece más importante, que es el Programa de Gestión para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, es decir, el programa, el documento marco de toda la política pública que se va a establecer ya sea a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal e incluso, como se mencionó también en el primer capítulo, que si no lo escucharon, vale la pena escucharlo, intermunicipal, es
cómo establecer estos tipos de política donde toda la materia que se va a desarrollar en un periodo definido de tiempo, qué es lo que se va a estar desarrollando. Otros instrumentos que tenemos son los planes de manejo, ahorita voy a ahondar un poquito más en ellos, la participación social y el derecho a la información. Si gustan, podemos ir en partes por la parte del programa de gestión. Los programas de gestión se tienen que basar en un diagnóstico, es decir, necesitamos identificar cuál es el problema, porque si no sabemos cuál es el problema, no podremos identificar cuáles son las soluciones. Y ahí tenemos que establecer cuáles son las características o todas las acciones de política pública que se tienen que desarrollar. Estas acciones no son necesariamente todo lo que va a hacer gobierno, es todo lo que va a hacer gobierno aunado a lo que va a hacer la sociedad, a lo que va a hacer la academia, a lo que va a hacer la propia industria o el sector privado. Es decir, tenemos que establecer medidas participativas y aquí se vincula con el tercer instrumento, la participación ciudadana. En la elaboración de los programas de política pública, tenemos que tener muy claro, en primer lugar, cuál es el periodo. Lamentablemente, en México ahorita, por ejemplo, podemos saber que prácticamente las 32 entidades tienen su programa de gestión, sin embargo, muchos de ellos son de 2008, 9, 11, 13, cuando desde la federación hubo muchos apoyos para dar financiamiento y que se empezaran a desarrollar este tipo de programas. Sin embargo, muchos no contienen un periodo de vigencia, simplemente se publicaron y lamentablemente me temo que muchos de ellos se quedaron guardados en las gavetas o en los cajones de algún servidor público o servidora pública y ya no tuvieron desarrollo y ya no se implementó. Entonces, uno, es muy importante tener en cuenta cuál es la vigencia de este programa. Un programa no es eterno, no es para toda la vida. Las leyes nos dicen, las leyes sí pueden tener elementos que pueden ser y perdurar por años, por décadas, y que siguen siendo vigentes, pero el programa no, porque el programa, a diferencia de la ley que nos dice qué es lo que tienes facultad de hacer, el programa nos dice cómo es que lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un desarrollo programático, por eso se llaman programas, de una planeación, donde yo voy a poner paso a paso cuáles son los elementos que voy a tener que implementar. Aquí, obviamente, voy a retomar el cuarto instrumento que mencioné, que es el derecho a la información. El derecho a la información es la publicación de inventarios, de documentación, de diagnósticos, que la gente conozca cuál es el problema para saber cuál es lo que le tiene que rendir cuentas el gobierno, cuáles son las cuentas que debe de exigir. Entonces es muy importante que se estén desarrollando estos diagnósticos, estos inventarios, en donde tenemos que saber quién genera, qué residuo genera, cuánto residuo genera, dónde se genera ese residuo y para dónde se va y qué tratamiento se le da. Toda esa información es bien importante que esté contenida para que nosotros sepamos qué es lo que pasa con estos residuos. Asimismo, es importante conocer también cuál es la infraestructura para hacer todo esto, esta cadenita, cuál es la infraestructura con la que se cuenta, cuál es el marco legal, cuál es el marco institucional, cuántas personas operan en este esquema, qué es lo que están haciendo otras dependencias, etcétera. Entonces, todo esto es parte de lo que forma la primer sección de un programa para la prevención y gestión integral de residuos, que es el diagnóstico, ¿no? Identificar qué es lo que hay y cuáles son los problemas. Es bien importante que un diagnóstico nos diga cuál es el problema. Si no, nada más es una serie de documentación que sirve para que los niños de primaria y secundaria hagan sus tareas, pero que no nos identifica cuáles son las problemáticas. Es bien importante que el diagnóstico nos identifique las problemáticas. Por supuesto. Y vamos allá, vamos a ver cuáles son esas problemáticas, ¿no, Miriam?
Sí, exacto. Pues de hecho, como dice Fernando, creo que si se dan cuenta, quienes nos han estado escuchando a través de los episodios, ya vamos en el sexto, pues Fernando ya está englobando muchos de los temas que hemos platicado, porque ya hablo del marco legal, que le da el sustento, a quién le toca a cada uno regular cada tipo de residuos. En este caso, pues precisamente los programas se hacen en los 3 niveles de gobierno, la federación, el estado y los municipios. Y pues como bien lo decía Fernando, es muy importante que estos programas estén vigentes porque sabemos que las autoridades cambian cada determinado tiempo y desafortunadamente pues coincido con él en que muchos de estos programas se elaboraron, pero no se implementaron. Entonces, tenemos que saber qué nos duele, ¿no? Como cuando vamos al doctor, bien lo dijo Fernando, hay que saber cuáles son los síntomas que estamos teniendo para saber cuáles van a ser esas acciones que vamos a tomar, y ahí vienen las estrategias y ahí vienen las políticas y esa vinculación con los demás actores. Entonces, precisamente es por eso que este episodio es de gran relevancia, porque precisamente necesitamos saber quién va a hacer ese trabajo, quién tiene que coordinar. Como ya lo dijo Fernando, es desde la autoridad para vincularse. Pero hay otro instrumento que mencionó que bueno, quisiéramos que ahí ya Fernando, si quieres, nos platique sobre los planes de manejo, porque eso ya es específicamente para otro actor de particular. Claro que sí. Este es el segundo instrumento, lo que es el plan de manejo, es bajo el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, que lamentablemente en México no tenemos explícitamente la responsabilidad extendida, como ya lo había mencionado Rodrigo Atilano en el primer capítulo, en el primer episodio. No tenemos responsabilidad extendida, pero tenemos este elemento que pues nos acerca un poco hacia ella, que es la responsabilidad compartida. Y es decir, que todos los generadores de residuos de productores, importadores, comercializadores, distribuidores de productos tienen una responsabilidad en lo que al final va a terminar siendo un residuo. Todos estos elementos, todos estos actores dentro de esta cadena generaron un ingreso, generaron un beneficio propio para, pues, como empresa, como compañía o como persona física, al comprar, al elaborar, a importar, distribuir, etcétera, un producto. Sin embargo, no se vale que ese producto lo vendan y al final el problema del residuo que se genera a partir del postconsumo de ese producto sea responsabilidad, en primer lugar, del generador únicamente y en segundo lugar, del gobierno, ¿no? Porque ellos ya sacaron un beneficio económico al hacer todo en su participación en la cadena, y no puede caer toda la responsabilidad únicamente en el generador y tampoco en la autoridad. En este sentido, es necesario que ellos se responsabilicen y para eso necesitan tener una planeación de qué es lo que va a pasar con el residuo, ya sea un residuo que genere en su proceso productivo, es decir, por ejemplo, una industria que tiene algún elemento que no forma parte del producto final, que se queda dentro de sus instalaciones y pues se tiene que deshacer de él. Ese elemento, ese residuo, pues tendrá que buscar la forma de darle un manejo lo más sustentable posible. Oye, Fernando, y perdón que te interrumpa, me gustaría conocer un poco cómo es ese diagnóstico que tú puedes hacer muy brevemente en torno a estos instrumentos. ¿Qué tanto lo está haciendo bien México? ¿Qué tanto no lo está haciendo bien en cada una de estas áreas que mencionabas, ¿no? Como la gestión, la participación ciudadana, todos estos instrumentos de los que nos hablabas al inicio. Claro, lamentablemente no vamos muy bien.
A nivel federal sí tenemos nuestros 2 programas nacionales, se publicaron a finales de 2022, en diciembre de 2022. Ahí yo en lo personal discrepo un poquito con el cambio, la reforma que se hizo en la legislación, donde ahora se tiene que tener 2 programas nacionales, cuando en realidad no era necesario y solamente duplicaron la labor de un equipo que de por sí es pequeño, es un equipo pequeño que tiene la federación para elaborar estos programas. Entonces ahora tienen que elaborar 2 programas de gestión, lo que duplica el trabajo y no duplica los beneficios. Estos sí están publicados y están vigentes. Su implementación, pues como salió un poco tarde, pues está un poco apretada la implementación, pero están tratando de llevarse a cabo algunos de estos elementos. Y como un programa de política pública federal, se sujeta a los requerimientos que establece, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y la Ley de Planeación. Entonces tiene que reportar y dará información de alguna manera pública, a lo mejor no tan accesible a 3 clics de distancia, pero sí pública para que la gente pueda consultar cuáles son los avances que se tienen de ese programa. A nivel local, como decía, prácticamente todos los estados tienen su programa, pero muchos de estos no están vigentes. Alrededor de 4 programas de 4 estados tienen un programa estatal pues de relativa vigencia de menos de 5 o 6 años. Todos los demás, su vigencia empezó hace 12, 13, 15 años, por lo cual yo considero que ya no deberían de estar vigentes, ya no se puede considerar que son programas vigentes, son programas obsoletos que se necesitan actualizar. Y a nivel municipal, como en la Semarnat se reporta más o menos que se tiene alrededor de un 2% de los municipios que cuentan con un programa municipal. En cuanto a el acceso a la información, también lamentablemente muchos de los estados y municipios no reportan los avances, sus informes de seguimiento, de evaluación de sus programas, en primer lugar porque no tienen programa, obviamente, ¿no? No hay que reportar una implementación si no tienes un programa que estés implementando. Pero por otra parte tampoco reportan los inventarios, no hacen público los inventarios, ni tampoco los entregan al orden superior, digamos, o sea, los municipios al Estado, ni el Estado a la Federación, estos inventarios, estos diagnósticos para que se lograra integrar un gran sistema nacional de información sobre gestión integral de residuos. A nivel federal se integra la parte que le compete a la Federación, que son los residuos peligrosos, eso sí está público, pero carecemos de mucha información respecto a lo municipal. Y finalmente, en cuanto a planes de manejo, tenemos también, es un instrumento que se ha estado implementando, que estamos conociendo sobre la marcha un poquito y que hemos tenido dificultades porque no todos los estados han estado implementando sus planes de manejo de forma estandarizada, por decirlo así. Cada quien lo implementa de distintas maneras y eso le ha complejizado mucho también al sujeto obligado, que es decir, a los privados, a las industrias, a los generadores, a los productores, importadores, distribuidores y comercializadores de productos, les ha dificultado cómo tienen que presentar, si tienen que presentar el mismo plan en un estado, pero en otro le piden otras reglas, en uno te cobran una cosa, pero en otro te cobran otra. Entonces, eso ha dificultado que no podamos tener un piso parejo y que al tampoco haber sanciones ni haber, en algunos estados no hay sanciones, pues es más fácil no presentarlo y no hacer nada, ¿no? O Sí. se presenta a la federación y no se presenta a los estados cuando la obligación es en realidad con las entidades federativas. Solamente quería señalar brevemente que mencionaste que un programa en cualquier ámbito y en particular en la gestión de residuos, pues es algo vivo, ¿no? Es algo vivo, es algo que hay que estar revisando porque está en movimiento. Y esto me recuerda también 2 cosas. Una que decía José Luis Contreras en el episodio pasado, que la basura es un ente vivo. Y otra que Francisco nos decía también
que Francisco y otros invitados nos han platicado cómo en México hay mucha legislación, mucho diseño, mucha planeación, pero poca puesta en acción, ¿no? Vemos reiteradamente esto. Ahí creo Sí. que hay un problema porque hay mucha puesta en acción y no creo que yo no estoy de acuerdo en que haya mucha planeación. Más bien creo que hay mucha puesta en acción sin planeación. Sin planeación, cierto. Normalmente las autoridades a nivel local se dedican mucho a atender el problema urgente y solamente están sacando las problemáticas que se les están presentando en el momento y no planean y no les permite tener un panorama más amplio a 1 año, a 2, a 5, a 6 años, etcétera. Ahí hay una gran dificultad y también un elemento que a mí me parece muy importante y que creo que está totalmente olvidado en este país y que está en la ley es este tercer elemento que era la participación social. Sí. La ley nos Sí. indica que los gobiernos de los 3 órdenes tienen que fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales que participen en la instrumentación de las políticas, es decir, en la instrumentación de los programas de gestión. Quedamos que los programas de gestión son los documentos de política. Entonces, debería de haber un grupo interinstitucional que trabaje tanto en la elaboración del programa, pero sobre todo en la elaboración del programa, incluyendo el diagnóstico y sobre todo las políticas, pero sobre todo en el monitoreo y evaluación de dicho programa, en donde en un grupo, en una mesa, un comité, una comisión, como le quieran llamar, con la participación de la academia, de la industria privada, de la sociedad civil organizada, y de distintas áreas, porque sabemos que el tema de residuos no solamente depende de las autoridades ambientales, depende de muchas otras autoridades de los 3 órdenes de gobierno, participen y se rindan cuentas. Para esto, para rendir cuentas, también es necesario que estos programas tengan un poco más estandarizado su forma en la que establecen las estrategias. Estuve revisando para el podcast algunos de los programas, aunque son muy viejos, y no hay una estandarización. Hay programas donde dicen nada más el objetivo y la estrategia, hay unos que incluyen metas, hay unos que incluyen responsables, hay unos que te incluyen las metas año por año, te dicen yo voy a hacer esta acción y para el año 2024 pretendo tener este resultado y para el 25 este resultado y para el 26 este resultado, pero no es parejo a nivel nacional, es muy dispar. Es necesario tratar de estandarizar de tal manera en que se pudiera hacer un seguimiento, un monitoreo de qué es lo que se está haciendo para saber se está cumpliendo con lo planeado, sí o no. Y 2, una evaluación, que quiere decir estamos obteniendo el resultado esperado, porque una cosa es hacer lo que prometimos hacer y otra cosa es que nos dé el resultado que pretendíamos hacer. Entonces, el monitoreo nos debe de indicar si estamos cumpliendo con lo que prometimos y la evaluación si nos dio el resultado esperado, que era lo que pretendíamos. Es muy necesario y para eso necesitamos estandarizarlo. Y sería una muy buena estrategia que el gobierno federal se encargara de hacer la evaluación, el monitoreo y evaluación de todos los programas de gestión estatal y a su vez los estatales hicieran lo mismo con los municipales e intermunicipales, ¿no? De acuerdo. Lamentablemente esto no existe, se tendría que fomentar, y en parte para eso pues podrían hacer algunas guías, ¿no? La GIZ en este momento está apoyando a la Semarnat en la elaboración de guías para la elaboración de programas municipales y estatales que pretenden también tener esta parte que permita hacer el monitoreo. Hay otra cuestión, como mencionó Miriam en mi reseña curricular, fui encargado de ProAires en los programas de calidad del aire de Semarnat, y había una facultad que teníamos en la LEGEPA, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
que le da a la federación de aprobar los programas estatales y municipales de calidad del aire, los PROAIRES. Lamentablemente, la LGPGIR no da esa facultad a la federación de aprobar los programas estatales. Por lo tanto, en la soberanía que tiene cada estado, pues lo hace como quiere, lo hace como se le da a entender. Y aunque puede seguir, como puede, claro, y aunque puede seguir las guías que le da la federación no tiene mayor incidencia en que cumpla con ciertos requisitos. No se trata de que la federación irrumpa y vulnere la soberanía de los estados, pero sí que le permita tener criterios mínimos que deberían de cumplir todos estos programas para que pudiéramos tener, por ejemplo, un monitoreo y una evaluación estandarizada a nivel nacional. Eso a mí me parece, en lo personal, un paso que nos hace falta, que nos ayudaría mucho a que estas acciones que hacen los gobiernos no sean improvisadas, sean parte de un programa, sean parte de una planeación, y que haya forma de rendir cuentas claras y parejo a nivel nacional, donde podamos incluso hasta comparar qué estados están trabajando mejor, qué estados están trabajando, necesitan más apoyo, ¿no? De acuerdo. Pues, Fer, muchísimas gracias. Creo que tenemos un montón todavía de cosas que decir, pero bueno, también tenemos que platicar con Héctor. Y me parece muy interesante. Muchísimas gracias por esta participación, que creo que nos va a dejar pensando a muchos de los que nos dedicamos a este tema en los diferentes niveles, sectores y demás. Pero, Angélica, ¿quieres comentar algo para cerrar con Fer? No, pues muchas gracias, Fernando. Creo que como ya nos platicaste un poco acerca de estos instrumentos, ahora me gustaría darle la voz a Héctor de Alba. Héctor, bienvenido a PodWaste. Cuéntanos, por favor, acerca de tu experiencia en la elaboración y también en la implementación de estos instrumentos que ya nos comentaba Fernando. Sí, muchas gracias, Miriam, Fernando, Angélica. Pues Fernando, un expertazo, mucha información, como bien dicen, se requeriría un espacio de tiempo mucho más amplio. Hay diplomados en residuos, hay maestrías en residuos. Sin embargo, coincido en muchas cosas, precisamente en que el elemento estratégico más relevante, coincidiendo al 100%, son los programas de prevención y gestión integral de los residuos. Y ahora con las intermunicipalidades, pues mucho mejor los intermunicipales, porque bueno, vemos las ventajas enormes del asociacionismo entre municipios, porque se generan muchas ventajas, economías de escala, coyunturas políticas que incluso sirven para aglutinar e integrar diversas versiones que luego tienen que ver con el partidismo, y que eso los une, ¿no? Porque hay interés común en este tema tan relevante. Y ciertamente el diagnóstico es lo más importante para ver el problema, pero más que el problema, los cientos de problemas, porque en la revisión de los programas integrales de prevención y gestión, pues se abordan todas las etapas, ¿no? Y entrevistamos a todos los sectores y nos damos cuenta de una gran cantidad de deficiencias de información que los mismos operadores de la gestión de residuos no conocen. Es decir, desde la recolección, la limpia, simplemente la limpieza de la plaza. A veces preguntamos cuántas personas hay. Bueno, a veces 2, a veces 3. ¿Cómo lo hacen? Carretón, carretillas, escobas, recogedores. Pues con lo que hay, realmente nos damos cuenta que los municipios, a pesar de que por ley tienen la facultad del 116, estamos muy atrás en el tema municipal con la gestión de los residuos, y entre más pequeño el municipio, más difícil. Entonces, estos esquemas de intermunicipalidad, y tenemos el ejemplo claro del CIMAR Sureste, que es un ejemplo a nivel nacional, pues subsanan esas deficiencias, y cuando vamos avanzando en la gestión y en las etapas de manejo, nos damos cuenta que en la recolección también hay problemas, es decir, vehículos en mal estado, no son compactadores, tenemos mucha salida de líquidos antes de que se conviertan en lixiviados por las calles,
tenemos una falta de logística para darle la cobertura que necesita ese municipio, y luego tenemos carencia de estaciones de transferencia, los camiones se trasladan grandes cantidades, con el desgaste que implica esto y la pérdida de recursos, y finalmente, cuando no se tienen esquemas de valorización, puntos verdes, tratamiento mucho menos, llegamos a la disposición, que es la etapa más triste, porque es donde está un verdadero problema de contaminación, donde tenemos ahorita con el tema de cambio climático que nos hemos tardado mucho en dar respuestas adecuadas. Hay muchísimos sitios que no son ni vertederos, son tiraderos a cielo abierto. Luego entramos como vertederos, se han ido categorizando casi por moda los términos de qué es un vertedero, qué es un tiradero a cielo abierto, qué es un relleno sanitario. Entonces, cuando se tienen rellenos sanitarios, que hubo una inversión por algún programa, que sí hay una infraestructura, geomembranas, fosas de lixiviado, lo básico a lo mejor, pero luego no lo manejan bien. Entonces, realmente cuando llegamos a la disposición final, encontramos que todas las etapas, como están visibles al ciudadano, como pueden generar un problema de credibilidad política, entonces le invierten más allá, y a la disposición final, que nuestro modelo en México más socorrido es el relleno sanitario, pues se le destina al 15% de toda la cantidad de presupuesto para residuos, sueldos, mantenimiento de vehículos, y para el relleno sanitario o el tiradero o el vertedero, la figura que sea, hay un 15-20%. Encontramos que esos casos en la mayoría de los municipios, y desde la ubicación no cumplen con la norma, el manejo no se diga. Entonces nos damos cuenta de una cantidad enorme de problemas que desnudan precisamente la gestión integral de residuos, y que estos elementos, una vez conjuntados y aglutinados en ejes estratégicos en un programa de gestión integral, pues nos dan una ruta a seguir, ¿no? Entonces establecen rutas, indicadores, y como bien dicen, muchos de estos instrumentos estratégicos para la planeación y la política en la materia de residuos se quedan luego en un cajón. No se actualizan, deberían de actualizarse 2 o 3 años al menos cada administración. No pasa así. Es triste, pero se quedan como una inversión porque se pagan, pero no se les saca ningún beneficio. Entonces es realmente preocupante que estos instrumentos tan interesantes, que pueden marcar la ruta para una determinada zona, porque los intermunicipales pueden ser de 5 o 6 municipios, 8 o 10, dependiendo de geográficamente y territorialmente cómo se puedan aglutinar, son tan interesantes y tan importantes, pero lamentablemente no se les saca el provecho que podía sacarse en materia de la gestión. Entonces, insisto, nos damos cuenta de tantos problemas en cada una de las etapas de la gestión integral de residuos, desde la limpia, la recolección, el transporte, la transferencia, si es que lo hay, y la disposición final. En cada una de ellas hay una falta de información. A veces no se conoce cuánto se gasta en el tema de residuos. ¿Por qué? Porque el presupuesto viene una parte de servicios públicos, otra parte de ecología, y luego otra parte por allá de obras públicas. Entonces, los municipios a veces no saben ni cuánto les cuesta cada tonelada de residuos que llevan al relleno sanitario. Es algo muy, muy importante, porque a la hora de proponer estrategias, por ejemplo, les decimos, bueno, ustedes necesitan saber cuánto les cuesta una tonelada de residuos, la disposición, si le están sacando algún provecho, si están valorizando, y si no lo están haciendo hay que hacerlo, hay que buscar esquemas. Pero luego no encontramos información. Tenemos que andar haciendo estimaciones y cálculos de acuerdo al salario que existe de cada empleado, cuánto ganas tú, cuánto ganan ellos, cuánto consume de gasolina un vehículo, porque no saben cuánto gastó. ¿Por qué? Porque hoy estuvo en recolección y mañana se lo llevan a cargar material para una obra. Entonces, todo este tipo de cosas, imagínense, ¿no? Es todo Mucho desorden. todo un desorden que pues nos cuesta muchísimo trabajo integrar información para poder armar un verdadero diagnóstico y enseguida establecer las líneas estratégicas para mejorar cada una de las etapas. Y bueno,
al final sí salen productos muy interesantes, es decir, pese a todo, con la participación social, con los sectores que intervienen, se busca en cada región, obviamente, los liderazgos en la productividad, si es agrícola, si es industrial, y eso son parte importante porque nos llevan a caracterizar los residuos de esa zona. Ya cuando llegamos a los rellenos sanitarios, estuvimos en cada uno de ellos haciendo el cuarteo para saber cuánta basura y de qué tipo se genera. Entonces nos damos cuenta, mira, encontramos mucho material de cintillo de agricultura, entonces hay mucha agricultura protegida. Vamos a hablar con ellos para ver planes de manejo, para ver estrategias de valorización. Es decir, todo esto estructurándolo, sistematizándolo, te da una visión muy amplia y muy interesante. Y es lo que nosotros cuando los hacemos tratamos de contagiar de ese entusiasmo, de decir, ya tengo todo aquí, a los funcionarios, a los encargados de la gestión integral, al Estado como quien evalúa estos programas, pues ya es hora de que los pongamos a trabajar. Entonces, se hablaba hace un ratito, ¿hay mucha acción o poca acción? ¿O hay muchas palabras y poca acción? ¿O cómo está la situación? ¿O no hay vínculo entre No hay la vínculo. planeación y la acción? Exactamente, yo creo que sí. Hay mucha acción y reacción porque los residuos son tan importantes que no podemos parar un día para ponernos a pensar. Es decir, No. hoy se genera basura y hoy tenemos que hacer algo. Y en muchos casos hemos visto cómo la gente, cuando no tiene una recolección apropiada, saca la basura y la tira en la calle, llegan los animales, la rompen, o ha habido municipios que van y se la tiran al presidente municipal. Entonces, ese tipo de respuestas no le convienen a nadie. Y en esos sitios, eso es lo que vemos. Lo que no vemos es un relleno sanitario que está contaminando un manto acuífero, que está afectando a la fauna, que hay muchos animales muertos porque las voladuras de bolsas, luego los mamíferos grandes, las vacas, vamos, pues han muerto por comerse bolsas de un relleno sanitario. Entonces empezamos a afectar otros entes, otros sectores productivos, y es ahí donde quisiéramos respuestas. Entonces, insisto, no hay vinculación, hay acciones emergentes por respuesta a una situación y los planes finalmente no funcionan al 100%. He de decirlo porque quedan tareas para hacer y a la hora de decir, bueno, mi programa de gestión y prevención integral, pues ya me dijo que necesito en 2 años, necesito una estación de transferencia. Ya hicimos los estudios pertinentes, ya tenemos sitio, ya tenemos la logística, ya sabemos cuánto nos va a costar, pues falta el dinero, ¿no? Entonces entramos a esa parte de la financiera que es muy compleja por el tema de dónde hay recursos nacionales, recursos del orden público, recursos internacionales. Entonces, en todos los esquemas y en cada una de las etapas nos encontramos problemas serios para poder establecer una guía confiable que sería el programa de gestión y prevención integral. Y al final que sí la tenemos, afortunadamente lo hemos logrado, no se encuentra el eco para la aplicación de sus instrumentos, para las guías, para los caminos que le estableció para cada una de las etapas, y definitivamente se quedan como un instrumento a medias. Puede haber algunos que los utilicen más que otros, pero generalmente no son bien aprovechados. Esa es la verdad en cuanto a los programas de gestión y prevención integral, aunque insisto, es la mejor herramienta de la planeación de las 4 que mencionaba Fernando, por supuesto que es la mejor. ¿Por qué? Porque implica todas las etapas de manejo, porque es de una visión estratégica, porque cuenta con la visión del sector público, del sector privado, del sector social, incluso el académico, porque también se convoca a las universidades que están en la zona o los centros tecnológicos a que participen y desde su óptica opinen sobre la gestión de los residuos. Y bueno, pues siento que si estos se siguen fortaleciendo y se siguen manejando con esa propuesta de que así como la Federación revisa los programas de ordenamiento ecológico de los estados, también los programas de prevención y gestión integral deberían de ser revisados por la Federación y el estado revisar a los municipales o los intermunicipales. ¿Por qué? Porque hay una división ahí, sí de poderes, pero todos tienen que ver. El 116 le da autonomía al estado, al municipio, perdón, para la recolección, la limpia, pero ya los rellenos sanitarios entran a formar parte del estado en temas de impacto ambiental y de gestión, y luego la federación en el tema estratégico, uno de los programas nacionales, de los programas estatales. Entonces todos tienen que ver
y involucrar a la sociedad cada vez más es muy importante porque, insisto, la sociedad solamente ve lo que genera en su casa, lo que le recolecta el camión y se olvida de lo demás. Nadie quiere saber a dónde se va la basura, nadie quiere verlo, y creo que a estas alturas todos deberíamos de saber dónde está la basura que yo genero. Por supuesto. Sí, justo pensaba, Héctor, en esa parte que pensaba preguntarte más bien sobre el tema financiero y sobre cómo tienes que escarbar para generar esta información, porque verdaderamente no tienen información sobre cuánto les cuesta la recolección, cuánto les cuesta la disposición final, no tienen inventarios, a veces no pueden ni siquiera darte cuánto personal tienen. Hay municipios que sí te dicen, pues este es el gasto de nómina, ¿no? Del área responsable, pero sí se requiere, o sea, es fundamental tener toda esta información para establecer precisamente las estrategias para eficientar los servicios, para que de por sí, si no tienen recursos, pues también ver cómo se pueden obtener. Y bueno, Francisco ya lo ha estado comentando en los otros episodios, que es necesario establecer el pago por los servicios. Y creo que al tener esa información de cuánto les cuesta, y también decir, bueno, si no tienes, por ejemplo, una estación de transferencia, tus costos de recolección son estos, ya a la hora que propones y les dices, con la estación de transferencia tus costos serían estos. Entonces, es fundamental esta parte. Y bueno, quisiera, pues ya también para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, yo me quisiera quedar aquí hablando, pero que nos dijeras, Héctor, de manera personal, ¿qué piensas? ¿Qué se requiere para avanzar más rápidamente en la elaboración, actualización e instrumentación de estos programas, planes del tema del involucramiento en la participación social, que se considera pues también en los programas, incluso en los planes de manejo, cuando estamos hablando de residuos postconsumo? Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué necesita México para avanzar más rápidamente en este tema? Sí, gracias. Mira, yo hablaría de tres puntos principales. Uno, el fortalecimiento municipal. Los municipios han ido quedando atrás en muchas áreas que les competen y cada vez son más dependientes del Estado. Es decir, sus recursos, no sé si ya más del 60% se vaya en nómina, por lo que no tienen recursos para operar muchas situaciones que les obliga la ley. Eso es bien complejo. Y yo sería la idea de buscar un verdadero federalismo para que los municipios crezcan en esa gestión y se fortalezcan de manera asociada. Número dos, por supuesto que el servicio público es una prestación para los ciudadanos y debemos de pagarla. Hace muchos años se tiene esa tarea, se tiene esa asignación, pero ustedes saben que el factor político pues juega muy fuerte, ¿no? Es decir, los presidentes municipales y más en poblaciones pequeñas no se lo van a jugar a cobrarle al ciudadano. O en época electoral. Menos, no, pues ahorita olvídate, ¿no? Es complicadísimo, pero es un hecho. Hemos hecho estudios tarifarios y no es ni tanto en realidad, o sea, buscar esquemas, ser creativos de cómo cobrar para minimizar el impacto social, es decir, minimizar lo que la gente va a pagar, porque en realidad se ha comprobado que muchas veces gastamos más en la propina diaria que en lo que realmente nos costaría pagar mis residuos. Es una cantidad mínima. Entonces, o en el predial o en el agua, buscar esquemas de que de alguna manera podamos recuperar ese dinero y que se dé una gestión adecuada de los residuos. Y número tres, voltear a ver los rellenos sanitarios. Créanme que es preocupante y se vuelve un programa de salud pública los rellenos sanitarios por la pepena, por el sitio inadecuado, por el incumplimiento de la norma simplemente, para no ir más lejos. Desde la instalación, no digamos ya la operación, y hemos encontrado sitios que realmente nos invitan a un mundo como que no es nuestro mundo, nuestro planeta, no digamos México ni Latinoamérica, con todo el respeto, como que no es nuestro planeta, ¿no? Es aberrante y triste ver a veces cómo está nuestra basura, cómo de mi casa llegó aquí y qué está haciendo aquí y por qué está así, porque está mezclada con
con residuos biológicos infecciosos, con residuos peligrosos. Entonces, esos sitios no están en la óptica del ciudadano, ni de muchas personas que ni siquiera están desde atrás del escritorio indicando políticas de residuos y no conocen un relleno sanitario. Eso es lamentable. Y a mí me encantaría que los rellenos sanitarios tuvieran mucho más atención. Y todos, y se cerraran los que deben de cerrarse. Porque en el Inventario Nacional de Emisiones del 2015, el sector residuos fue el generador del 7% de las emisiones de CO2 equivalente. Estamos hablando de metano, un gas muy tóxico. Entonces, para mí la disposición final debería ser una etapa con mucho mayor visibilidad. Muchas gracias. Héctor de Alba, Fernando Tena, una frase para cerrar este episodio. Fernando. La participación de todos los sectores es clave en la planeación y en la implementación de las políticas. Bueno, a mí me gusta mucho una frase que ya es conocida que dice que somos lo que comemos. Yo también agregaría, somos lo que desechamos. Ahí está. Pues les agradecemos mucho a ambos, Héctor de Alba, Fernando Tena, por haber estado en este episodio. Creo que cada vez nos clarificamos más. Y yo me voy con algo muy importante desde mi postura ciudadana, que es, ya no tenemos el derecho de pensar que la basura o que los residuos no nos corresponden, que no es una competencia ciudadana. Creo que tenemos tanto el derecho al servicio, el derecho a la participación ciudadana como la obligación. Entonces, bueno, ya no nos podemos hacer, ¿verdad? Hay que participar y hay que investigar cómo hacerlo. Así es, Angélica. Pues muchísimas gracias. No se pierdan nuestro siguiente episodio, Organismos Operadores de Residuos, en donde hablaremos sobre cómo se pueden organizar, asociar las autoridades estatales, municipales para eficientar la gestión de los residuos sólidos en México. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Angélica. Gracias. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Miriam. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Héctor. Mi nombre es Lenin Alfredo Ramírez Milanés. Actualmente me desempeño como director general del Sistema Intermunicipal CIMAR Sur Sureste aquí en Jalisco. Y les voy a platicar un poco referente al tema relacionado con la elaboración y la integración de programas de prevención y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Nuestros 4 ejes rectores se manifiestan de una propia gobernanza institucional, un manejo ambientalmente responsable, cumpliendo con las normas técnicas que nos dicta las propias normas en el país y en nuestro estado, así como también un eje en cuanto a sistema de economía circular y un eje incluyendo a la sociedad a través de una vinculación formal con ella, ¿verdad? Esto es lo que pudiera compartirles en cuanto a cómo podemos crear o cómo creamos nosotros desde nuestra experiencia el programa y cuáles son los ejes y partiendo del diagnóstico, generando estas estrategias a corto, mediano y largo plazo. Hola, buenos días, su servidor Manuel Valdés Juárez. Soy ingeniero ambiental de profesión con un máster en cambio climático y desarrollo sustentable. Tengo 16 años en la administración pública trabajando en los diversos temas ambientales y el tema de la gestión integral de residuos sólidos es un tema común desde estos 16 años que hemos trabajado aquí para el gobierno del estado y con los 570 municipios. Bueno, la experiencia concreta que he tenido en este rubro de gestión integral de residuos sólidos pues ha sido muy diversa, ha sido muy gratificante en muchos de los casos. No se ha tenido en muchos de los casos también los éxitos o los resultados que hemos querido. Sin embargo, estamos conscientes que es un tema que tenemos que ir trabajando todos los días. Empezamos a trabajar obviamente con los municipios que sabíamos que tenía la problemática más acentuada y también que aquellos municipios que pues, bueno, había una demanda muy legítima, ¿no? De estos municipios, sobre todo los usos y costumbres a los cuales nos ha resultado, hemos tenido muy buenos resultados con esos municipios porque hay una normativa interna, social, en los cuales pues, se respeta, ¿no? Y actualmente, pues bueno, hemos tomado algunos ejemplos de esos municipios, hemos tratado de replicarlos en aquellos otros municipios que no se rigen por ese sistema y pues bueno, en algunos casos hemos tenido buenos resultados y en otros no, en otros tenemos que trabajar constantemente de otra forma, de tal manera que pues bueno, tengamos los resultados en el corto plazo. Actualmente estamos
trabajando con los municipios desde el tema de la separación in situ, que bueno, el problema de los residuos sólidos, pues bueno, todos los generamos y pues bueno, la sociedad tiene un papel muy fundamental porque ellos son los responsables de la basura que generan y la cantidad de basura que generan, ¿no? Y tenemos que platicar mucho eso, de tal manera que haya una responsabilidad compartida de la sociedad para que no ayuden a los municipios a generar su basura, a separar sus residuos en la manera que se está estableciendo aquí en el gobierno del estado y ayudar a los municipios a hacer ese tratamiento más eficiente, ¿no? Con menos costos. Entonces, estamos de alguna forma fortaleciendo esta política y trabajando mucho con el tema de la economía circular, de tal manera que, pues bueno, podamos valorizar todos esos residuos que ya tienen un tratamiento previo con la sociedad y tratar de canalizarlos a un proceso de reincorporación. Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es pequeña. Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org. Y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera. Podwaste es una producción de Podcastera MX para DS Latam, ISWA México y la cooperación técnica alemana GIZ en México.